Vamos a comenzar con las instrucciones iniciales de esta materia. Esta guía se llama Productos Notables. ¿Qué deben hacer ustedes en esta guía? En lo posible, ver todos estos videos, en lo posible, porque de primera se les va a complicar un poquito interpretar la fórmula, pero si ven estos videos se les va a hacer un poquito más fácil. Responder las preguntas de esta guía en su cuaderno. Bueno, estar en la clase por Zoom como están ahora, y toda esta materia se encuentra entre las páginas 68 y 83 de su libro. Así que ahí está toda la materia, aparte de la guía, aparte de los links de YouTube, la materia está entre las páginas 68 y 83. Vamos a comenzar parte por parte. ¿Qué es un producto notable? Como dice ahí, un producto notable es una multiplicación o una potencia en algunos casos de una expresión algebraica que cumple siempre con una misma estructura de resultado. Cumple siempre una regla fija y su resultado puede ser escrito por simple inspección. Les voy a dar un ejemplo. Un ejemplo de a qué me refiero con esto. Vamos a ir a la pizarra. Un ejemplo así bien sencillo. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si yo digo no, hice un número muy alto, voy a hacer un número más bajo? Esperemos a una compañera que se va a conectar también, que va a entrar a la clase. Tengo una expresión matemática. ¿Qué leen ustedes en la pizarra? ¿Quién me puede decir qué ven en la pizarra? Muchachos, quiero escucharlos. 2 más 2, 2 más 3 al 2 cuadrado. más 3. Parece un 2, pero es un 3. Es un 3. Otro ejemplo. Voy a hacerla mejor porque... ¿Qué ven ustedes ahí en el segundo ejemplo que escribí? Daphne, quiero escucharte. 5. ¿Ya? Dice 5 más 1 ¿Ya? al cuadrado. Al cuadrado. Ya, bien. Otro ejemplo. Otro ejemplo. Otro ejemplo lo voy a escribir acá. Ángela, no sé si me escuchas. Sí, Ángela, profesor, sí la escucho. qué gusto de saludarte. Quiero hacerte una consulta. Quiero que me leas lo que está ahí, en el último ejercicio que escribí. Ya. 3 más 2 por 3 menos 2. Ya, muy bien. Otro ejemplo. Otro ejemplo. ¿A quién se lo voy a preguntar? ¿A quién no escuchó? ¿A Bianca no la he escuchado? Quiero escucharla, Bianca. ¿Está por ahí Bianca o no? No está la Bianca, parece. Jair, quiero escucharte. Léame el último ejemplo. 1 menos 5 por 1, 1 o 2 más 5. No sé si. 1 más 5, sí, está bien. Bien, Jair. Ustedes ven un ejemplo cualquiera, ¿cierto? Y por prioridad de papamudas, en los dos primeros ejemplos, ¿por dónde partimos? Por paréntesis. Bien. Bien, Ángela. Comenzamos con el paréntesis y después del paréntesis resolvemos la potencia.
en los ejemplos de abajo, ¿por dónde partimos primero? Paréntesis. Bien, paréntesis. Y dentro de los paréntesis se resuelve cada suma o cada resta en forma individual y finalmente lo multiplicamos. Pero hay veces, jóvenes, que algebraicamente puede pasar esto. Voy a hacer una raya aquí. ¿Qué ocurre? Que en vez de tener 2 más 3, obtenemos x más y al cuadrado. ¿Qué ocurre si en vez de tener 5 más 1, tenemos 3z menos 2k al cuadrado? ¿Qué ocurre si en vez de tener 3 más 2, obtenemos x más y multiplicado por x menos y, cierre paréntesis? ¿Qué ocurre? Que si en vez de tener 1 más 5 por 1 menos 5, o al revés, que es lo mismo, obtenemos 3z más 2k multiplicado por 3z menos k. Les voy a hacer la siguiente pregunta y aquí vamos a conversar un poquitito. Me gusta escucharlos a ustedes. Me gusta hasta cuando se ríen, me alegra el día escuchar su risa. Especialmente la suya, señorita Lameli. Reza. Sí. Uno cuando se ríe, a uno lo alegra. No sé si sabía usted eso, igual que Ángela. Cuando se ríe. Quiero hacerle la siguiente consulta, chiquillos. ¿Qué ven ustedes o qué similitud tienen los dos primeros ejercicios de los que voy a encerrar acá en rojo? ¿Qué cosas tienen en común? Que los dos están elevados. Ya. Primero, ambos están... ¿Se puede escribir aquí texto? Voy a escribir mejor. Elevados a 2. Bien. ¿Qué más pueden ver? ¿Qué cosas tienen en común esos ejemplos? ¿Qué similitud tienen? Que están en paréntesis. Muy bien. Están en paréntesis. Excelente observación. ¿Qué más? ¿Qué otra observación pueden hacer? ¿Las dos tienen letra? ¿Las dos tienen letra o tienen factor literal? Excelente, Ángela. Lo vamos a escribir bien. Tienen factores literales. Bien. ¿Qué más ven ustedes en los ejemplos? ¿Qué otra cosa más tienen en común? Tienen factor literal, tienen paréntesis, elevado a 2. ¿Ven algo más o no? No, no sé, profe, ya no sé. ¿Ya? El número, ¿Tienen número obviamente. que acompaña en este caso al factor literal? Bien. ¿Por qué? Tienen número. ¿Qué número va al lado del X? 1. 1. Bien. El número de al lado es un 1. Uno ahí y un 1 ahí. Salud. Salud.
ese numerito que acompaña el factor literal es muy importante para la fórmula. ¿No ven nada más, cierto? No, no sé. Algo que podría ser determinante para más adelante es que uno es suma y el otro es resta. También puede ser algo determinante. Vamos a ir al ejercicio de abajo, a los dos ejercicios que están abajo, y les voy a preguntar exactamente lo mismo. ¿Qué tienen en común ambos ejemplos? Que los dos tienen paréntesis. Ya, pero Que las dos Que son tienen suma. Ah, no. factor Suma y literal. resta. Constanza Milla, la quiero escuchar. Buenas tardes. Buenas tardes, tío. Díganme, Que las dos tienen suma y resta. ambos tienen una suma y una resta. Bien, ¿qué más ven ustedes ahí? Ambos paréntesis se multiplican. Muy importante, ¿quién dijo eso, Benjamín? Tremenda observación. Ambos paréntesis se multiplican. Y es tremenda observación esa. Bien, Benjamín, ¿qué más? ¿Qué más me pueden decir? Que tiene mismas letras. Ya, tienen los paréntesis los mismos factores literales. ¿Qué más pueden decir? ¿Qué más creen ustedes que tiene? ¿Algo más? Para profundizar un poco esta materia. ¿Alguna opinión más o no? ¿No? No, profe. Ya. Vamos a analizar un poco lo que ustedes mismos dijeron y estas mismas observaciones las vamos a usar para aplicar productos notables y felicito a quienes opinaron. Si ustedes ven, por ejemplo, el primer cuadro, ambos están elevados al cuadrado. Tienen factores literales, o sea, tiene un X, tiene un Y, tiene una expresión 3Z y tiene una expresión 2K. Tienen un número que acompaña el factor literal. El 1 acompaña el X, acompaña el Y, aquí el 3 acompaña el Z, 3 por Z o 3Z, que es lo mismo, y aquí el menos 2 acompaña al K. Y voy a agregar algo importante igual aquí que nadie lo mencionó. ¿Se acuerdan lo que vimos? Monomio, binomio o trinomio. ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Qué sería esto en suma o resta? ¿Monomio, binomio o trinomio? Monomio. ¿Segura? Binomio. Ah, no, es binomio. Es un binomio. Porque tiene dos. Son binomios al cuadrado. Es decir, ambas expresiones son binomios, porque hay un monomio que es 3z, otro monomio que es menos 2k, y al juntarlos o en suma o en recta forman un binomio. Entonces vamos a resumir lo que hemos dicho. Ambos están elevados a 2. Tienen factores literales. Ambos. Tienen un número que acompaña el factor literal. Y además, ambos son binomios al cuadrado. Por lo tanto, les voy a presentar el primer producto notable
que se llama, el primer producto notable que se llama cuadrado de binomio. Ustedes mismos lo dijeron. Cuadrado de binomio. ¿Por qué dirán ustedes cuadrado de binomio? Lo voy a escribir acá, A más B al cuadrado. ¿Por qué creen que se llama cuadrado de binomio? ¿Quién me puede dar la respuesta? ¿Por qué creen que se llama cuadrado de binomio? Porque está elevado. Ya, binomio, porque está, perdón, cuadrado, porque está elevado a 2. Simplemente cuadrado porque está elevado a 2. ¿Y binomio? ¿De dónde sale el binomio? De 2. ¿De 2 qué? ¿Qué? De 2. ¿Cómo se llamaba Ah, esto? eso no. ¿El A y el B qué es? ¿Qué creen ustedes que es? El A y el B son monomios. Muy bien, el A y el B son monomios, es decir, el A representa cualquier expresión algebraica o cualquier monomio. Por ejemplo, menos 5x, 3y, C por D por F, C de F, me van a decir alguno, menos 9 a cuadrado B C al cubo. Cualquier monomio de esos puede representar el A o también puede representar el B. Por eso se llama cuadrado de binomio, porque A más B, la suma o la resta, da lo mismo, representa un binomio o la suma y resta de dos monomios. Y los monomios, como lo vimos en la última clase, se pueden representar de cualquier forma que ustedes deseen como monomio. ¿Quién me puede inventar o dar ejemplos de monomios, por favor? Quiero escucharlos, muchachos. Monomios. X elevado a 2. X elevado a 2. Bien. Eso es un monomio. ¿Qué más? Otro monomio. ¿Qué se les ocurre? Menos 5m8 elevado a 8. Menos 5m elevado a 8. Excelente. ¿Qué más? Otro monomio. Yair, ¿qué monomio se te ocurre? 7x elevado a 2. 7x elevado a 2. Excelente. Yo les voy a dar otro monomio. Ay, harto feo el 2, ahí sí. Voy a dar otro monomio. El 1. Un número dentro de una expresión algebraica también puede ser un monomio. Un número cualquiera. El 1. ¿Qué otro monomio se les ocurre, chiquillos? ¿6xy? 6xy o 6xy, excelente. 6xy. ¿Qué otro número se les ocurre? Aquí, Dafne, no te he escuchado, Constanza. ¿A quién se le ocurre otro monomio? Cualquiera. Menos 6x elevado a 2. Menos 6x elevado a 12. Excelente. ¿Qué otro monomio existe? Quiero escuchar dos monomios más. Y con eso, 6x elevado a 4, y elevado a 6, z elevado a 4. Ey, ¡ay, acá anda bélica!
Excelente, esto es un monomio, porque solamente lo único que los une son las multiplicaciones. Por lo tanto, 6 multiplicado por x elevado a 4, por y elevado a 6, por 7 elevado a 4. Eso es un monomio, lo vamos a dejar hasta ahí. Entonces, cualquiera de estos términos puede ser A o puede ser B. ¿Se va entendiendo la materia, chicos? ¿Chicas? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Ya. Voy a borrar esto porque necesito... Esta formulita, de ahora en adelante yo les voy a exigir que no se la memoricen y nunca más se les olvide. Porque a partir de esta formulita viene una materia muy bien profunda, pero que van a ver en segundo y en tercero medio, a partir de estas dos formulitas solamente. Viene una materia súper larga después, pero ustedes la van a ver solamente por encima. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Ay, pero un poco, muchachos. Vamos a ver qué es el cuadrado de binomio. ¿Por qué se llama cuadrado de binomio? Lo acabamos de decir. Es la suma de un monomio A, suma o resta en este caso, y un monomio B. La suma siempre está elevada al cuadrado. Es decir, esta formulita nunca se les tiene que olvidar de ahora en adelante, porque yo en segundo y tercero medio se los voy a exigir. Entonces es A más B, es decir, un monomio más otro monomio al cuadrado es igual a el primer monomio al cuadrado más 2 veces multiplicado por el primer monomio multiplicado por el segundo monomio más el segundo monomio al cuadrado. Esa fórmula siempre es así. El primer monomio al cuadrado más 2 veces el primer monomio por el segundo monomio más el segundo monomio al cuadrado. Y en caso de que este monomio sea una resta, es el primer A menos B. La fórmula es exactamente la misma. Pero hay una, ¿cuál es la diferencia que hay entre una y otra? ¿Qué ven ustedes de diferencia? Que la primera, en vez de, ¿cómo se llama esto? De sumar, se restó. Se resta. Aquí se resta. Esa es la diferencia entre sumar y restar. En el segundo término, al sumar es positivo y cuando resta el segundo término es negativo. Esa es la única diferencia. En rigor la fórmula es la misma, ¿no? Es la misma, ¿no? Sí. Es la misma. Solo que si está restando, el segundo término es resta, y si está sumando, el segundo término es una suma. Voy a dar un ejemplo de esto para que abran un poquito la mente, y me voy a tirar con un ejemplo más sencillo. X más 5 al cuadrado. El término A, ¿qué letra es en el ejemplo que puse? El término A. Ahora, ¿qué es para nosotros en este ejercicio? El A. ¿El 5? Ese es el B. Entonces la X. La X. La X, ¿cierto? El término A de la fórmula es el X para nosotros, y el término B, como dijo Jair, es el 5 para nosotros. ¿Qué nos dice la fórmula? El primer término para nosotros, ¿cuál es? A. El A, pero para nosotros. X. Jair, el X. Bien. Entonces, ¿qué hago con este X?
C elevado. Se eleva a 2, bien, por lo que está ahí. Como el A se eleva a 2, aquí el X se eleva a 2. Ahora, más o menos Más más, porque el cuadrado binomio es más. ¿Más cuánto? 5. Ojo, ojo, vamos ahí. Ahí vamos. Más 2. Más 2, siempre es 2 en el cuadrado de binomio. 2 veces multiplicado por A. Ese A, Por ¿qué es X. por X? Bien. 2 multiplicado por X. Y ahora, ¿qué más hago? Multiplicarlo por Multiplicado 5. 5. Bien, multiplicado por 5. Bien, muchachos. Finalmente, siempre es más. ¿Y qué noto al final? 5 elevado a 2. B al X, o cuadrado. sea, 5 elevado a 2. El B al cuadrado. Bien, pero el B, ¿qué era para nosotros el B? Cinco. El 5 El 5 5. Bien, Benjamín, bien chiquillo. cuadrado. El 5. Y eso se eleva a 2, 2. ¿cierto? cuadrado. O al cuadrado, que es lo mismo. Si resolvemos esto, queda X al cuadrado más. ¿Qué hago aquí en la multiplicación? 2 por X por 5. ¿Qué puedo hacer ahí? ¿Qué hago con esos numeritos? El 2 y el 5. ¿Qué puedo hacer con el 2 y con el 5? Si estoy multiplicando, los escucho. Es 2 multiplicado por X y multiplicado por 5. ¿Qué hago con el 2 y con el 5? Lo escucho. Profe, no se ve nada. No sé. ¿No se No. ve? Se borraron los números, tío. Ah, ¿en serio? Sí. Hoy yo, ¿y cómo yo lo tengo en pantalla? Ya, voy a salir y voy a entrar de nuevo. Qué raro. ¿Ahora sí o no? ¿Se ve? No, se borró No, tío. todo. Se borró No, ahora en se su borró totalidad. Qué raro. Muchachos, voy a cerrar mejor la sesión y voy a entrar de nuevo porque no debería borrarse. Espérenme, voy a intentarlo por última vez. ¿Se ve ahí? No. No. Qué raro. Escriba, profe, a ver, escriba. No, pero la guía, ¿no? La Sí, la guía. ya Sí. sí. Ah, ya. Lo que pasa es que yo lo borré. Ya. Voy a anotar de nuevo. A más B al cuadrado, ¿cierto? Es A cuadrado más 2AB o 2 multiplicado por A multiplicado por B más B al cuadrado. Entonces, ¿qué teníamos nosotros como ejemplo? X más 5 al cuadrado. ¿Qué me dijeron ustedes? Que es X al cuadrado más 2 por X y multiplicado por ¿cuánto ahora? ¿Se ve ahí sí o no? Por 5. Sí, sí, sí. Por 5, bien. Más. ¿Qué escribo 5 aquí ahora? elevado a 2. Bien, 5 elevado a 2. bien chiquillos, me están entendiendo el tiro. 5 elevado a 2. Ahora, ¿qué puedo hacer ahí con el 2 y con el 5? Multiplicarlos. Bien, multiplicarlo. Excelente. Me queda X al cuadrado más 10, pero me falta algo ahí al X. O sea, al 10, perdón. La X, La X. 10X. 10X. Más. ¿Cuánto es eso? 5 al cuadrado.
25. 25. Es decir, x más 5 al cuadrado es lo mismo que x al cuadrado más 10 por x más 25. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, si aquí en vez de poner x más 5 coloco x menos 7 al cuadrado? Ahora cambié de positivo a negativo. El primer término, ¿cuál es? O el a, en este caso. X X. ¿Qué hago con el x? elevado a Le 2. eleva a 2 Bien, elevado a 2. Ahora, más o menos 2 menos 2. Bien, Connie. ¿Por cuánto? por X, Por x y por 7. 7. Bien. Finalmente, Menos 5 elevado a 2. ojo, O sea, menos 7. ojo. Hay un pequeño error, pero ustedes como son principiantes y como son bonitos, se los perdono. Siempre aquí es positivo, el último. Siempre es positivo. ¿Ya? Por lo tanto, aquí es más. ¿Qué coloco aquí al final? El 7 elevado a 2. 7 elevado a 2. Muchachos, ¿se va entendiendo hasta el momento, no? Sí, profe. Profe, Benjamín, ¿por qué al final una suma? la fórmula te dice que siempre suma. Mira. Más el segundo término al cuadrado si es suma, y aquí también. Más el segundo término al cuadrado, aunque sea negativo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Te lo voy a aclarar acá. Menos 7, ¿cierto? Al cuadrado. Y mire lo que va a pasar aquí. X al cuadrado menos, ¿qué hago con el 2 y con el 7? ¿Qué hago con el 2 y con el 7? Yo multiplico. Lo multiplico. ¿Cuánto da eso? 2 por 7. 14. 14. 14, pero falta la compañera del 14. X. El X, bien. ¿Y por qué? Miren, menos 7 multiplicado por menos 7, ¿cuánto es eso? 14. Multiplicado, no 7 por 2, es 7 elevado a 2, es potencia. Ojo. ¿Cuánto es menos 7 al cuadrado? O menos 7 multiplicado por menos 7. 49. 49, pero positivo o negativo. 49. Pero positivo o negativo. Negativo. ¿Segura que es negativo? Positivo. Es positivo porque negativo por negativo Ah, positivo. es positivo. Por lo tanto, acá es más 49. ¿Quién me preguntó eso? Ángela, si no me equivoco, me lo preguntó. Yo no, profe, no ha preguntado nada. Ah, ya. Ah, yo le Parece pregunté. que fue la usted. Connie. Pero no me rete. Acá el resultado es positivo porque si tú este negativo lo elevas a 2, es lo mismo que decir negativo por negativo. El negativo por negativo lo multiplica 2 veces y te da como resultado positivo. Por eso que el resultado final, cuando reste, siempre es positivo. ¿Se entendió mejor? Sí. Ya. Me alegro, muchachos, porque ahora voy a cerrar 5a menos 7b. Y vamos a utilizar la fórmula. El primer término, ¿cómo es el primer término de la fórmula del cuadrado binomio? Profe, es una A. Sí, es una A. Es fea la A, pero es una A.
5A menos 7B al cuadrado. El primer término, ¿a cuánto va? ¿O se le olvidó la fórmula ya? ¿Qué hago con el primer término? Se elevado a 2. Bien, se eleva a 2. Ah, Por lo tanto, el 5A completo se eleva a 2. El término completo se va eleva a 2. Todo el monomio. Más o menos, si aquí es menos, el segundo término es menos. menos. Bien, Ángela. ¿Qué viene ahora, después del menos? 7b elevado a 2. Ese es el segundo término. Acá al final. 2, 2, 2, 2. 2. Bien, siempre es 2. Multiplicado 2 por... por... no, en 7. 2 No. multiplicado por... No sé. Uy, lo escuché re mal. No sé quién habló, pero lo escuché súper mal. 5A. Bien, Jair. 2 multiplicado por el primer término que es 5A. Y ahora de nuevo multiplicado por ¿cuánto? 7B. Bien, multiplico por el segundo término que es 7B. Ahora multiplico por 7B. Ahora, más o menos, ¿qué les dije recién yo? Más. Siempre aquí en más. ¿Qué hago aquí ahora? Finalmente. Que es la última parte. 7b elevado a 2, creo. Bien, Ángela. El segundo término que es 7B al cuadrado o elevado a 2, que es lo mismo. Muy bien, chiquillo. Ahora mire lo que voy a hacer. Este 5A que está ahí, por propiedad de potencia, el 5 se eleva a 2 y B también se eleva a 2. Ambos se elevan a 2. Menos. ¿Qué hago aquí yo con el 2, el 5 y el 7? ¿Qué hago con ellos tres? ¿Se multiplica? Bien, se multiplican. ¿Cuánto es 2 por 5 por 7? 2, 5, 10. 70. 70. Bien, 70. Por lo tanto, menos 70. ¿Y qué hago con el A y el B? Se colocan ahí A y B. Se colocan al lado, ¿cierto? A y B. 70A, B. Más. Como en el primer término, en el último también se eleva todo al cuadrado. 7 al cuadrado multiplicado por B al Cuadrado. Finalmente, resuelvo las potencias. 5 al cuadrado, ¿cuánto es? 25. 25, bien. 25B al cuadrado menos 70AB más 7 al cuadrado, ¿cuánto es? 49. Bien, Benjamín, 49B al cuadrado. Y ahí terminamos. Es decir, 5A menos 7B al cuadrado es lo mismo que 25B cuadrado menos 70AB más 49B al cuadrado. ¿Se entendió la fórmula y cómo se resuelve? Sí. Sí, profe. Ya. Pregunta antes de seguir, ¿quién es A7? Que me responda, por favor. Que saque el micrófono.
¿Quién es? ¿Qué alumno o alumna es A7? ¿O le saco yo o le saco yo el micrófono? ¿Quién es? El profe soy yo. ¿Quién es yo? Laja. Ah, Cristian. Hola, Edson Cristian. y Laja. O sea, perdón. Sí, Edson y Laja. Lo confundí con tu hermano, perdón. Ah, Hola, Edson. Un gusto Sí. saludarte. yo igual. Gracias. Vamos a seguir con la guía. En la guía hay varios ejemplos para que lo revisen. ¿Ah? Prácticamente es lo mismo que expliqué recién. Es lo mismo. Profe, Para que- ¿ya está en la página? Sí, ya está cargada la página del colegio de la guía. Es la misma, es esta Ok. misma. Ahora vamos a ir al segundo producto notable. Que les dije delante, lo vimos hace un rato, porque los hice comparar. Por ejemplo, 5 menos 7 multiplicado por 5 más 7. O A menos 3L multiplicado por A más 3. Oye, harto feo mi 3. Por A más 3L. Si yo les pregunto, ¿qué similitudes tienen ambos ejemplos? Los que escribí recién. ¿Qué similitudes tienen? Se los vuelvo a preguntar. ¿Qué similitudes tienen ambos ejemplos que escribí? El paréntesis, ¿Cuántos paréntesis tiene cada uno? 2. 2 paréntesis. Tiene 2 paréntesis. Bien. ¿Qué más? Que los dos se suma y se resta. Que los dos paréntesis se multiplican. Ambos paréntesis se multiplican. Bien. Y algo que me dijo, me parece que Benjamín también, que es muy importante. Uno es suma y el otro es resta. ¿Sí o no? Sí. 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 Profe, Dígame. me gusta su polera. Ah, de Mickey Mouse. La tengo hace tiempo. Ya. Entonces ahora vamos a ir al segundo producto notable que se llama suma por su diferencia. ¿Qué significa suma por su diferencia? El primer paréntesis que aparece aquí abajo. ¿Qué operación matemática hay? Acá abajo. ¿O no lo ven? No me asusten. Nada se ve. A más B. ¿Qué operación matemática hay ahí? Suma. Suma, ya. Después de la suma, ¿qué operación matemática viene después de la suma? Multiplicación. Multiplicación por. Y después del por, ¿qué operación matemática viene? Una resta. Una resta. Diferencia o resta, que es lo mismo. Por eso se llama suma por su diferencia. La misma palabra, frase lo dice. Primero es una suma, después un por y después una diferencia o una resta, que es lo mismo. Y siempre son los mismos términos. Los términos se suman o se restan, da lo mismo. Puede ser, por ejemplo, A menos F o A más F
multiplicado por A menos F. Es decir, son los mismos términos, pero uno suma y el otro resta. Nada más. ¿Cómo se resuelve esto? El primer término al cuadrado menos, siempre menos acá, muchachos, siempre menos el segundo término al cuadrado. Preguntan, chiquillos, de acá mismo. Si yo hubiera estado en sala, hubiera dado 5 décimas por esta pregunta, para la prueba. ¿Qué ocurre en este caso? Voy a hacer un pequeño cambio aquí. ¿Qué pasa en este caso? En vez de poner más, cambio un menos aquí, ¿qué sería esto? ¿Quién es capaz de responderme esa pregunta? Aquí habían más y lo cambié por un menos en el 5 menos 7. ¿Cuántas veces se repite el 5 más 7, 5 menos 7? ¿Cuántas veces se repite? Quiero escucharlos. Me perdí, profe. No, mira, Jair, de nuevo. Teníamos esto, ¿cierto? 5 menos 7 multiplicado por 5 más 7, ¿cierto? Ujú. Ahora, ¿qué hice yo? En vez de más, le cambio el signo a menos. ¿Cuántas veces se repite el 5 más 7 ahí? Sí, perdón, 5 menos 7. 2 veces. 2 veces. ¿Cómo se llama eso? ¿Cuántas veces se repite el 5 menos 7? 2. 2. ¿Y eso, qué operatoria matemática se llama eso cuando se repite algo, un mismo número 2 veces en multiplicación? Elevado a 2 Eso, o eso, elevado al cuadrado. eso quería escuchar. Elevado a 2, porque el 5 menos 7, ¿cuántas veces se repite en multiplicación? 2. 2 veces. ¿Y esto cómo se llama? ¿Qué producto notable se llama? Lo acabamos de ver. ¿Cómo se llama este producto notable? ¿No se acuerdan ya? ¿Se lo olvidó? Sí, profe. Lo acabamos de ver, chiquillos. Cuadrado de... ¿De binomio? Cuadrado de binomio. Eso vimos. Porque aquí el 5 menos 7 se repite 2 veces en multiplicación. O sea, 5 menos 7 al cuadrado. ¿Y cómo se llama esto? Cuadrado de... Binomio. Cuadrado de binomio. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profesor. Ya. Voy a borrar acá para explicarle qué es la suma por su diferencia. Este es el producto notable más fácil de los tres. Cuando ustedes tienen un número... voy a borrar esto aquí. Cuando tienen la suma de dos números multiplicado por la resta de dos números, o al revés, que es lo mismo, es el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Voy a darle ejemplos. Voy a hacerle un ejemplo aquí. L menos 5 multiplicado por L más 5. Pregunta, ¿eso cumple con el producto notable que estamos viendo, no? Por suma por su diferencia. ¿Cumple o no? Sí, creo. Cumple.
Porque ambos son L en ambos paréntesis y en ambos paréntesis es un 5. Solo que uno es recta y el otro es suma. Por lo tanto, cumple con el producto notable. ¿Cómo se responde eso? Cuando es suma por su diferencia. El primer término, ¿a cuánto se eleva? A 2. Eleva a 2. Bien. ¿Qué más? ¿Más o menos? Menos. Siempre en menos. Bien. ¿Y el segundo término? ¿Qué hago con ¿cuál es el 2. ¿Cuál es el 5 elevado a 2. Eso quería escuchar. 5 elevado Ya entendí. a 2. Por lo tanto, esto es L cuadrado menos, ¿cuánto es 5 al cuadrado? 25. 25, bien. Y ahí termina el ejemplo. Por lo tanto, L más 5 multiplicado por L menos 5 es lo mismo que L cuadrado menos 25. ¿Quedó más claro? Sí, profe. Sí, profe. Quedó mucho más claro. Voy a borrar acá. Voy a hacer un ejemplo un poquito más difícil. Tengo la multiplicación de 3u más 9 multiplicado por 2u menos 9. Pregunta, ¿eso es suma por su diferencia? No, Bien, no. ¿Por qué? porque el primer componente no es igual. Porque los componentes no son iguales. ¿Los paréntesis son iguales? No, Claramente no. Porque uno tiene un 3 y el otro tiene un 2. 2. un Por lo 2. tanto, esto no es suma por su diferencia. Sigue quedando un poquito más claro, ¿no? Sí. Otro ejemplo más. Recuerden que esta clase va a estar grabada y espero subirla mañana a internet para que la vean si tienen dudas. Vamos a subir 5 menos 6f al... Perdón. 5 menos 6f multiplicado por 5 menos 6f. Pregunta, ¿eso es suma por su diferencia? No, Sí. ¿No? Sí. Sí, como que no sé. Ángela, está jugando chupete, la casilla. ¿Eso es suma por su diferencia, sí o no? No. no, porque no hay suma. Muy bien, esto no es producto notable, perdón, no es suma por su diferencia, porque para que sea suma por su diferencia, uno de los dos debe ser suma. A pesar que se repiten los mismos elementos, el 5 y el 6f, ambos son negativos, por lo tanto no es suma por su diferencia. ¿Cómo se puede reescribir esto? Lo acabamos de ver. 5 elevado a 2. Pero antes de eso, 5, ¿qué más? Más. Menos. Menos, Menos 6F F. ¿ya? ¿Qué más? por. Ay, no me perdí. Miren, muchachos, es el mismo paréntesis y hay una multiplicación. ¿Cómo se llama eso? Cuando hay multiplicación al medio y son los mismos elementos. Al cuadrado. Elevado 2 es una potencia, chiquillo. ¿O no? Es lo mismo. Ambos paréntesis es lo mismo.
Por lo tanto, ¿cómo se llama este producto notable cuando se eleva a 2? Cuadrado de binomio, algo así. Bien, bien, Ángela. Cuadrado de Binomio. binomio. Es decir, esto es importante que lo aprendan, por eso que soy medio catete. El primer término al cuadrado, ¿cuál es el primer término al cuadrado? ¿Cuál es el primer término ahí? 5. El 5. Más Elevado. o menos elevado a 2, bien. Menos. Menos. Más. Bueno, menos. Es menos, porque ahí es menos. Acá también es menos. ¿Qué viene después del menos? 6F. Antes del 6F. Venir un numerito que siempre es el mismo después del signo. La Connie me lo va a responder al tiro. El 2. El 2, bien. 2 por 5. por 5, bien. Por 6F. bien. 6F. Espera un momentito, chiquitito. Aló, estoy en clase, dime. Estoy en clase, dime. Ya, si me queda poco, me voy para allá, luego. Ya. Ahora, más o menos, Más. siempre más el último término. ¿Qué coloco acá en el último término? 6F elevado a 2. 6F elevado a Elevado a 2. elevado a 2. Por lo tanto, si ustedes rehacen esto, es 5 al cuadrado 25 menos, multiplican 2 por 5 por 6. ¿Cuánto es 2 por 5 por 6? 60. 60F, bien, más el 6 se eleva al cuadrado y el F también se eleva al cuadrado. Y ahí 6 al cuadrado, 36. Ese es el cuadrado de binomio. Pero ahora lo que estamos viendo es la suma por su diferencia, que es un término es positivo y el otro es negativo. Y acá hay un ejemplo bastante claro. Y con esto terminamos la clase, chicos. Nos falta un producto notable, lo vamos a ver la próxima semana. Ese producto notable y vamos a revisar algunos ejercicios. 2x cuadrado menos 5 por 2x cuadrado más 5. ¿Cumple con la suma por su diferencia o no? Sí. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué cumple? Quiero escucharlo. Porque tiene uno suma y el otro resta. Porque uno suma y el otro resta. ¿Y qué más? Los paréntesis son iguales. Los paréntesis son iguales. Bien, en ambos hay 2x y en ambos hay un 5. Bien. Es decir, el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Entonces de acá, voy a borrar esto porque quiero escribirlo yo. Dice que es 2x al cuadrado elevado a 2. Es decir, 2 al cuadrado por x al cuadrado y además lo vuelvo a elevar al cuadrado por el 2 que está afuera, ese 2 que está ahí, menos 5 al cuadrado que es 25. Finalmente, 2 al cuadrado 4. Pregunta, ¿cómo se llama esta propiedad de potencias? Pucha, profe, me pillo. Potencia de una potencia. Bien, potencia de la potencia. Muy bien, Benjamín. ¿Qué se hace en la potencia de la potencia? ¿Qué pasa con esos dos? Ay, no sé si se sumado. Se multiplicaba. Se multiplicaban. Bien. 2 por 2, 4, menos
20 menos 25. Es decir, 2x al cuadrado menos 5 por 2x al cuadrado más 5 es lo mismo que 4x elevado a 4 menos 25. ¿Quedó más claro, chiquillos?